Buenas tardes a todos. Hoy terminamos de estudiar este libro de Apocalipsis. Con el de hoy creo que son 51. Bueno, no está mal, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que podemos estar aquí, abrir tu palabra al final de este libro. Un libro, Señor, como dijimos desde el principio, pues para nosotros un libro bonito y un libro de esperanza, un libro de seguridad que nos habla tantas cosas, Señor, que nos anima y nos conforta, pero también es un libro de juicio. Y por eso, Señor, una vez más pedimos que tú tengas misericordia, Señor, de aquellas personas que no te conocen. Y que tú en esta tarde nos bendigas al estudiar este último pasaje. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues leemos a partir del versículo 6 del capítulo 22 de Apocalipsis. Versículo 6 de Apocalipsis 22 dice: Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para orar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, un mensaje final del Señor. Bien. El versículo 6 vemos que se le dice que estas palabras son fieles y verdaderas, y Dios, el Señor, ha enviado a su ángel, y quiero hablar de la segunda parte de este versículo, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Dos cosas aquí. Primero, el sentido de inminencia. Siempre Apocalipsis habla de que el Señor viene, que es algo inminente, ¿no? Que es algo inminente. Lo que leemos en Apocalipsis puede empezar en cualquier momento, y cuando ocurra será con rapidez. Eso ya lo explicamos, que cuando se dice, he aquí vengo pronto, o estas cosas sucederán pronto, no quiere decir que mañana van a suceder necesariamente, sino que cuando empiecen a suceder serán rápidamente desarrolladas y sin pausa. Esa es la idea. Por tanto, la Iglesia hoy tiene que estar velando. Eso es lo que cuando estudiamos cuando estudiamos el arrebatamiento y la segunda venida, ¿no? Pero lo que es el día del Señor,
A la Iglesia hay un mensaje para la Iglesia, ¿no? La Iglesia tiene que estar velando. La Iglesia que tiene que estar velando. Cuando una persona está velando, no puede estar haciendo otra cosa, ¿no? Tiene que estar velando. Si estás velando y estás distraído, pues mal asunto. Cuando tú estás velando, tienes que estar velando. Y la Iglesia tiene que estar velando. No sé si por ahí vienen muchas de las cosas que hoy día nos puede ocurrir a la Iglesia en general, no solamente a nosotros, ¿no? Sino a la Iglesia del Señor en general, que tal vez a lo mejor no estamos velando como la Biblia nos propone. Y una segunda cosa aquí que veo yo, ¿no? El sentido de confianza, cuando dice, para mostrar a sus siervos, para mostrar a sus siervos. De alguna manera, el Señor, a través del Espíritu Santo, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, podemos entender este plan que Dios tiene. Y este plan que Dios tiene puede ayudarnos a nosotros a seguir sirviéndoles en nuestra vida. Esta carta es para compartir con la Iglesia lo que va a ocurrir. Así que es una forma de incluirnos en sus planes. Por ejemplo, cuando segunda Pedro también habla de la segunda venida, les dice, ¿no?, a la Iglesia que las cosas van a ser destruidas, que los elementos ardiendo se fundirán, que todo esto va a ser destruido, etc. Y luego dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de vivir en santa y piadosa manera de vivir? Lo que Dios comparte con nosotros es un poco un gesto de confianza hacia la Iglesia, porque sabemos que la gente no lo va a leer ni lo va a creer. Y Dios podría no decirlo y actuar y ya está. O sea, nadie le reclamaría si Él viniera por segunda vez sin decir nada. Viene y punto. Él creó al hombre y no le dijo a nadie que lo iba a crear. Ya está. Él no necesita decírselo a nadie. Por tanto, cuando hay un porcentaje que posiblemente es 1/3 de la Biblia que está dedicada a las cosas futuras, bueno, pues yo creo que eso es un gesto de confianza de parte del Señor, ¿no?, hacia nosotros, para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder. Para que también nosotros, en un sentido, no pensemos que todo termina aquí, que estamos aquí en esta vida y bueno, y a ver cómo la pasamos lo mejor posible y luego quién sabrá lo que pase, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Dios nos ha dejado la palabra, dice, para mostrar a sus siervos. Jesús se preocupó mucho de que los apóstoles entendieran las parábolas y a veces ellos preguntaban y Jesús decía, ¿no?, que Él les decía esas cosas a ellos de alguna manera para decírsela a ellos, pero para que también las otras personas, teniendo oído, no iban a oír. Y no era porque no lo entendieran, ¿no?, sino porque pues tampoco les interesaba. Así que sentido de inminencia, sentido de confianza al final. Vengo pronto y yo os revelo esto a vosotros. Vengo pronto, y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, versículo 7. Vengo pronto es interesante, ¿no?, porque si nosotros hacemos un análisis gramatical de venir, esta palabra venir, es un presente indicativo voz activa. Bien, explico qué. Presente quiere decir un presente continuo, ¿no? Indicativo, en griego, quiere decir que es el modo que se usa para expresar una realidad. No es que es una posibilidad o algo, sino expresa una realidad. Y la voz activa quiere decir que el que es el sujeto del verbo realiza la acción. Así que muchos coinciden en que la forma de traducir mejor esta frase es he aquí, vendré pronto. Esa es la idea, ¿no? He aquí, vendré pronto. El que guarda, bienaventurado el que guarda, también, este es un participio presente, y un participio presente indica una acción continuada, o sea, el que guarda habitualmente las palabras de esta profecía. Ahora, ¿en qué sentido? Porque Apocalipsis no tiene doctrina casi. ¿Qué tenemos que guardar nosotros? Doctrina en el sentido de, para la vida cristiana, si se pasa todo el libro hablando de los juicios que van a ocurrir durante la gran tribulación y todo eso. O sea, ¿cómo podemos guardar la profecía de este libro? ¿Qué hay aquí para atesorar para nuestra vida? Bueno, por de pronto tenemos una sociedad dominada por el anticristo, una sociedad dominada por el mal y que rechaza a Dios y da la espalda a Dios.
Así que si ellos, estos cristianos que reciben la palabra, y nosotros que estamos en un momento que es ahora mismo antes de ese tiempo de juicio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues es el mismo principio. Hay una sociedad sin Dios y nosotros no podemos vivir igual. En los creyentes que se conviertan durante la gran tribulación, las personas que se conviertan durante la gran tribulación, también es para ello. Serán felices si guardan las palabras de la profecía de ese libro, si no entran por el aro de todo lo que va a haber durante la gran tribulación. Y luego el texto nos da un versículo que es muy interesante, ¿no? Bueno, luego habla de un ángel le mostraba estas cosas y le dice, el Juan quiere adorar al ángel y el ángel le dice que no lo adore a él, que solo a Dios se adora, ¿no? Esto es no me voy a parar ahí, pero es un poco un suceso que habla contra la idolatría totalmente en la Biblia, ¿no? A veces las personas adoran a seres humanos que a lo mejor se comportaron muy bien y los beatifican, ¿no? O canifican, no sé cómo se llama, porque hay dos palabras, pero no sé cuál es la que ya se declara santo. Beatificación. Y sin embargo aquí hay un ángel de Dios con todo la grandeza que se describe a los ángeles de Dios en la Biblia, y cuando Juan lo ve quiere adorar, ¿no? Y el ángel le dice, no, yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Creo que la idea es que lo que está diciendo el ángel es que él también es una criatura, igual que él, ¿no? Así que adora a Dios. Esto es una prueba, pero bueno, no nos vamos a parar ahí. Luego en el versículo 10 nos habla, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. No hay que sellarlas, esto es un libro para leer y hay un mensaje que comunicar. Y ahora llegamos al 11, donde dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces este versículo puede conducir un poco a dudas, ¿no? O a confusiones. Primero, Juan no se refiere al hombre ni en el milenio ni en la eternidad tampoco. Este versículo no tiene que ver con el hombre cuando está en el milenio, en el reino de Cristo, ni tampoco en la eternidad. Se refiere ahora. O sea, Juan, en una última exhortación, está diciéndole a Juan que no selle las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. O sea, lo situamos en que todavía el Señor no ha venido. Y ahora dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Me explico con esto? O sea, que Juan no está refiriéndose a la persona que ya está en el cielo con el Señor. A ese no hace falta decirle que primero allí no va a haber injustos. Y al justo tampoco hace falta que le diga ya que siga siendo justo. Esto ya lo hemos visto en el capítulo 21 y 22. O sea, está refiriendo una exhortación al hombre ahora, al que está leyendo en este momento, pues en el 2023, estas palabras. Ahora, la idea sería de que Juan ve tan cerca la venida del Señor que para él, digamos, no hay tiempo de corregir la conducta. Dice, el Señor está cerca, el que sea injusto siga siéndolo. Es como decir que la gente seguirá viviendo igual, a no ser que reciba a Cristo en su corazón. El Señor viene, no selle las palabras de esta profecía, el Señor está cerca. Y ahora dice, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y le dice, el que es injusto, pues lo va a seguir siendo. Y el que es inmundo lo va a seguir siendo. Y el que lee estas palabras de esta profecía y es santo, pues que siga siendo santo y que siga sirviendo al Señor. Creo que esta es la idea, ¿no? De que el Señor está cerca y si viene, o sea, no va a dar tiempo a corregir la conducta tampoco, ¿no? No va a dar tiempo a corregir la conducta. Es una seria advertencia para una humanidad que será dejada que coseche las consecuencias de lo que ha sembrado en su vida. Es como que Juan está diciendo, bueno, pues si el Señor va a venir y tú no aceptas y tú estás rechazando el mensaje del Señor, ¿qué va a pasar? Pues que la persona va a seguir siendo injusta. Va a seguir siendo injusta. La invitación del versículo 17
deja bien claro que todavía hay una oportunidad para una correcta elección. Dice el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, solo hay una manera de lograr vencer esa injusticia y esa inmundicia y esa perdición, y es venir al Señor. Si no, el que es injusto va a seguir siendo injusto, y el que es inmundo va a seguir siendo inmundo. La segunda parte del versículo, sin embargo, nos muestra la otra cara de la moneda. El creyente o el justo que viva los días de la gran tribulación tendrá que dar testimonio por medio de su conducta. El Señor el tiempo está cerca, así que el que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese. O sea, aquel que está leyendo estas palabras durante la gran tribulación y el Señor va a venir pronto, ¿qué tiene que hacer? Seguir practicando la justicia y seguir dando testimonio del Señor, aún a pesar de la circunstancia en la que vive. Y los demás seguirán haciendo lo mismo. El injusto seguirá igual haciendo injusticia. He aquí yo vengo pronto, versículo 12, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos claro que la salvación no es por obras, de ninguna manera. Eso lo tenemos claro, ¿no? La salvación no es por obras. O sea que esto no es recompensar la obra, si es buena, que te vas al cielo, y si... no tiene que ver con eso. La recompensa o el juicio será de forma individual, a cada uno, para recompensar a cada uno. Y ahora dice, según sea su obra. Si eso lo ponemos en el contexto de Apocalipsis, ¿qué tenemos que ver? Para el cristiano, ¿qué será esto? Pues el tribunal de Cristo, donde nosotros, como creyentes, daremos cuenta delante del Señor de lo que hemos hecho en nuestra vida, sea bueno o sea malo, tribunal de Cristo. Y aquel que no esté escrito en el libro de la vida o el que no es creyente, ¿cuál será ese juicio según su obra? Pues ya lo estudiamos, el gran trono blanco. O sea, el Señor viene, su segunda venida, y viene como rey, de alguna manera viene para recompensar a cada uno según su obra. Si esa persona está escrito en el libro de la vida y ha hecho lo que tiene que hacer, pues recibir una recompensa de parte del Señor. Y los demás, que no están escritos en el libro de la vida, pues ya sabemos qué pasará. Gran trono blanco, serán juzgados según sus obras. Dice el versículo 14, 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que hace mentira. Bien, el versículo 14 nos da una pista de lo que hablamos de la Nueva Jerusalén, que no es una figura, sino que es un lugar real. Porque de nuevo nos dice, ¿no? Felices o dichosos los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Lavar sus ropas en la sangre de Cristo, tenemos claro, ¿no? ¿Qué te da eso? Derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas en la ciudad. Así que aquellos que han recibido eso son bienaventurados, porque tienen ese derecho de parte de Dios, ¿no? Como cuando dice Juan, ¿no? A los suyos vino, a los suyos no recibieron, pero a los que recibieron les dio el derecho, o la autoridad, o la oportunidad, o el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Así que, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Ahora, pongamos estas palabras en un contexto de Apocalipsis, no históricamente, sino en el plan de Dios. Pongamos que una persona que ha recibido al Señor durante la gran tribulación, ¿no?, está leyendo el libro de Apocalipsis. Y está cayendo toda la que está cayendo sobre el mundo, él está siendo perseguido, etc. Y ahora lee estas palabras. Bienaventurado el que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bueno, pues eso entiendo yo que a cualquier persona que esté en esa situación le tiene que traer mucho consuelo, ¿no? El saber que él va con el Señor. El saber que aunque lo esté pasando mal aquí,
Él ha lavado sus ropas y tiene derecho a ese lugar que ya ha descrito en el capítulo 21 y la primera parte del 22, ¿no? Pero es un lugar real, tal y como nos dice la Biblia. La Nueva Jerusalén es un lugar real, es el lugar que la Biblia nos describe del cielo. Esta es la descripción de Dios del cielo. No hay otra. Y yo me puedo imaginar la que yo quiera, pero esta es la que es. No hay otra. Todo lo demás que nosotros nos podamos imaginar serán nada más que imaginaciones nuestras. El cielo, la Nueva Jerusalén, es así, tal y como se describe. Un lugar real, concreto. ¿Queremos más? No, ya está, suficiente. En el versículo 15 destaca de nuevo la total santidad en el estado eterno, ¿no? De nuevo se nos menciona. Los perros eran animales inmundos. Ahora valen más que una persona casi, en España, pero tienen más derechos casi que una persona. Pero un perro antes era un perro. Ya está, ¿no? Eran animales inmundos. Perro es un animal carroñero también. O sea, nosotros queremos poner a los perros por las nubes, pero no son. Y yo soy amante de los perros. Hoy tienen más derechos que un feto. Hoy. ¿Más derechos qué? Que un feto. Ah. Hoy. Pues sí, un feto no tiene ningún derecho. Claro. Para empezar ya no tiene derecho ni a nacer, así que imagínate. Está claro. Los hechiceros, o sea, gente que andaba con la palabra es farmaquia, ¿no? Gente que andaba con poción, o sea, todo tiene que ver con idolatría. Fornicarios, homicidas, idólatras, o sea, son pecados que en la Biblia se condenan mucho porque hacen mucho daño a los seres humanos. O sea, la fornicación, todo lo que tiene que ver con el sexo en la historia de la humanidad ha hecho mucho daño y sigue haciéndolo. Homicida, o sea, quitar la vida a una persona o intentarlo. Idolatría, todo aquel que ama y hace mentira. Satanás es el padre de mentira, o sea, está mencionando, o sea, situaciones en la Biblia que la Biblia describe como muy gruesas, ¿no? Como muy gordas, y que muchas de las cosas que en la Biblia nos dice, de los problemas que vemos en la Biblia, mucho tiene que ver con estas cosas que aquí dice Juan. Y ahora dice, eso fuera, está fuera. De nuevo nos vuelve a decir, ¿no? La total santidad en el estado eterno. Yo no sé a ti, para mí me da mucha tranquilidad esto. Conociéndome me da mucha tranquilidad, ¿no? Porque un día por fin no luchar con estas cosas, un día por fin no verse uno libre ya, decir menos mal que ya no tengo que luchar con estas cosas, que ya me voy a olvidar de todo esto para siempre. Menos mal. Y esto de nuevo, a los creyentes que estaban leyendo esto, sean los del primer siglo que estaban siendo perseguidos por Nerón, o a los que se convierten a la gran tribulación, o a los creyentes que reciben las cartas de Apocalipsis 2 y 3, donde se les anima a ser vencedores, a recuperar el primer amor, a no considerarse ricos, a quitar el pecado de sus vidas, a muchas cosas, ¿no? En capítulos 2 y 3. Leer esto, pues a uno le anima, ¿no? En un mismo versículo, en una misma carta, donde el Señor nos dice, tengo cosas contra ti, que has dejado tu primer amor, que toleras en tu vida ciertas cosas, etc. Pues claro, es una sacudida, ¿no? Pero llegar al capítulo 22 y leer estas cosas fuera, pues te animan, ¿no? Te animan porque sí, porque, bueno, pues así leía Ana, ¿no? Al principio, cuando teníamos el título ahí de un mensaje final, el Señor viene, y Ana lo leía y decía, pues a ver si viene ya. Y es verdad, ¿no? Esto para nosotros nos indica que en el cielo ya no podrá haber, no sé si está bien escrito eso, no podrá haber nunca algo que pueda tener que ver con el pecado. Ya nunca. Aplicación. Si este tipo de personas no entrarán en el reino del cielo, ¿podemos vivir hoy con algunas de esas cosas nosotros? O mejor, ¿debemos nosotros vivir hoy con algunas de estas cosas? No deberíamos, ¿no? Por eso
Efesios nos dice, ¿no? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Este libro nos anima a una cosa también como creyentes y como iglesia, y es que no todo vale, no todo vale. Versículo, el espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven, el que tenga sed venga y beba, y el que quiera y tome, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Este versículo pues sería una especie de invitación a la humanidad a la luz de una verdad. El Señor viene. Y por eso hay conjuntos aquí, ¿no? El espíritu y la esposa. O sea, el Espíritu y la Iglesia juntos. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. El libro está terminando de una forma increíble, ¿no? Un libro de juicio, un libro contundente, un libro crudo, pero el que lo lea, en cualquier época que lo lea, hay un mensaje. El Señor viene. Y por tanto, aquella persona que quiera puede venir al Señor y gratuitamente tomar del agua de la vida. De hecho, el Apocalipsis sí nos dice que durante la gran tribulación habrá mucha gente que haga esto. Probablemente mucha gente durante la gran tribulación me inclino a pensar que va a oír estas palabras de esta profecía, que va a oír específicamente este versículo. Venga y beba del agua de vida gratuitamente. Y sabemos por dos escenas que tenemos, las hemos visto, por dos escenas que tenemos en el libro de Apocalipsis, que efectivamente va a haber mucha gente que va a tomar esta invitación, que la va a tomar. Porque cuando Juan dice que vio una gran multitud que nadie podía contar, y preguntó quiénes son. Y recordáis, ¿no? El texto decía, estos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, es gente que ha aceptado esta invitación, ha tomado del libro, del agua de la vida gratuitamente, y por tanto son asesinados como consecuencia de esa decisión, pero están con el Señor. Así que sabemos que sí, que hay, no sabemos cuánta gente, pero mucha gente aceptará este mensaje. Y es increíble que un libro que contiene tal cantidad de juicios termine con esta maravillosa invitación, ¿no? Termine con esta maravillosa invitación. La Biblia, o sea, empieza y termina igual. Empieza y termina igual. Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén y le pone todo aquello, toda aquella creación para Él. Y le dice, bueno, ahora vamos a crear, hagamos al hombre, y lo hace y lo pone, y le da todo aquello gratis, le da todo aquello para que esté allí, para que disfrute toda aquella creación, para que tenga comunión con Dios sin hacer nada, se lo da de una forma gratuita. Y después de toda la historia que tenemos en la historia de la humanidad hasta aquí, volvemos a tener lo mismo, la invitación del Señor, ¿no? Venga y tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, termina con la misma invitación. La Biblia es un libro con buenas noticias. Por eso el mensaje de la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, se le llama evangelio. La palabra evangelio son buenas noticias. Pero así es la gracia de Dios. No se olvida de su misericordia, aún en medio de sus juicios. A pesar de que Él tiene que juzgar a la humanidad, siempre hay una oportunidad, siempre. Incluso lo que Apocalipsis nos muestra es que incluso en el mismo momento de que el Señor está viniendo, la segunda venida, cuando la humanidad ha dado la espalda a Dios, incluso en la segunda venida, el texto nos da una pista y nos dice que aquí que vienen las nubes, ¿no? Y dice, y mirarán al que traspasaron. Cuando tú piensas en esa frase, mirar al que traspasaron.
¿A dónde te lleva? A la cruz. A la cruz. De alguna forma, estas personas que están en la gran tribulación y que el Señor viene en su segunda venida de una forma visible, están viendo a Jesús como nunca lo han visto, como el Salvador. Y pueden ver que ese es al que la humanidad traspasó. Otra cosa es que quién lo va a recibir, pero sabemos que va a haber gente que también lo va a recibir. Porque hay gente que escuchará del Señor. Hay gente que ha escuchado del Señor, que va a estar en la gran tribulación, que a lo mejor sobrevive esos 7 años, que escucha, que ve. Sabemos que hay cosas que ocurren en Israel, que todo el mundo las va a ver, los 2 testigos que mueren, resucitan, el ángel en capítulo 11 que proclama ese mensaje a viva voz que se oye en las 4 esquinas de la tierra. Hay muchas evidencias. Y al final la gente ve venir al Señor, ¿no? Y ven al que traspasaron. Y posiblemente ahí se va a rendir mucha gente. O sea que la gracia de Dios es así. A pesar de que han estado dando la espalda a Dios, a pesar de que durante la gran tribulación a lo mejor han estado diciendo, despotricando contra Dios y blasfemando contra Dios, así nos dice Apocalipsis, ¿no? Que estarán blasfemando el nombre de Dios. Y aún así, cuando vean al que traspasaron, tendrán una oportunidad. Dios es así. Es un Dios de gracia. Es tanto un Dios de gracia que ¿quién entiende la gracia? La gracia es contraria al pensamiento humano. Gracia solo Dios la puede tener. La gracia es una cualidad de Dios. Es una cualidad de Dios. Es incomprensible. Cuando lees el Antiguo Testamento, es incomprensible la gracia de Dios con el ser humano. Cuando lees la historia del pueblo de Israel, es incomprensible la gracia de Dios con un pueblo terco como Israel. Cuando Jesús viene a la tierra para morir, es incomprensible la gracia de Dios, la gracia del Señor hacia todos aquellos que trataron con Él, ¿no? Y todo lo que le hicieron. Acabamos de pasar Semana Santa y siempre recordamos todo eso que ocurrió. Pues aún así, ¿qué dijo Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al pensar en nosotros, también es incomprensible la gracia de Dios. ¿Cómo el Señor puede seguir amándonos? ¿Cómo el Señor puede seguir manifestando su gracia hacia nosotros? Con nuestras vidas, con lo que hacemos cada día. ¿Cómo? Es incomprensible, ¿no? Por eso Pablo, en Efesios, dice que él ora para que la iglesia de Éfeso pueda entender. ¿Entender qué? El amor de Dios. Y comprender su anchura, su altura, o sea, comprender en su totalidad el amor de Dios. Cuando uno entiende el amor de Dios, pues recordáis la historia del profeta Oseas, ¿no? Cuando se le pide que se case con Gomer. Y ella se va y le dice, bueno, ahora vete a buscarlo. Y Dios, a través de los nombres que les pone, ¿no? Les dice, el que no era pueblo mío, ahora sí es pueblo mío. Y cuando allí en el capítulo 11 dice, ¿cómo te voy a abandonar yo a ti? Y dice, mi corazón se inflama dentro de mí. Y yo lo he dicho, ¿no? Que, no lo he dicho, o sea, yo lo he usado, pero no es mío, me refiero. Un autor que se llama John Piper, él dice que Dios es un padre enfermo de amor. La parábola del hijo pródigo, hay entre bambalinas una escena, ¿no? Cuando el hijo viene y todo lo que pasa y tal, y hay una parte de la parábola que nos dice que el padre lo vio venir. ¿Por qué lo vio venir? Porque estaba viendo, ¿no? Estaba viendo, tal vez por la cortina, tal vez se sentaba en el porche de su casa, no sé qué, pero estaba esperando a que su hijo viniera. Y tú dices, ¿cómo aceptas este desgraciado? ¿No? No sé si lo has pensado, pero
Yo sí a veces lo he pensado, ¿no? Cuando he leído esa parábola, digo, todo lo que le ha hecho a su padre, el desgraciado este. Pero claro, ese no es mi hijo, ¿no? Tal vez si fuera mi hijo, haría lo mismo, exactamente. Porque yo a lo mejor puedo ser inflexible con el hijo de otro, pero con el mío no. Y así somos todos, ¿no? Y cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quita de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, el fracaso de la humanidad, ¿cómo empezó? Con alguien que añadió algo a lo que Dios había dicho, ¿no? El mandato de Dios al hombre fue, de todo árbol del huerto puedes comer. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán, ¿no? De todo árbol puedes comer. Ahora, ¿qué dijo el colega? Las primeras palabras de Satanás fueron, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Os dais cuenta? O sea, Satanás dijo exactamente lo opuesto a lo que Dios había ordenado. Así que el fracaso de la humanidad empieza por eso, por añadirle o quitarle algo a lo que Dios dice. El pasaje no enseña que el creyente puede perder la salvación, por supuesto. El pasaje asume que el creyente no va a menospreciar la Escritura y no va a quitarle ni añadirle nada. Los demás, por supuesto. Por ejemplo, Salmo 73, ¿no? La gente que no conoce al Señor. Dice, Dios ha dicho no sé qué. No, eso no es verdad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Etcétera, etcétera. Y el último versículo de Apocalipsis dice que la gracia del Señor Jesucristo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es extraño, ¿no?, que un libro como este termine así. Es un poco extraño. Un libro como este, después de ¿cómo puede terminar así? Recordemos que este libro, según el versículo 1, es la revelación de Jesucristo. No es otra cosa sino la revelación de Jesucristo. Es entonces de esperar que este libro termine así, porque Jesús es la gracia. Él era alguien que estaba lleno de gracia y de verdad. Y Jesús es la máxima expresión de la gracia de Dios. La palabra gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es algo así como un regalo que no se merece ni se puede pagar, ¿no? La gracia es un regalo que tú recibes que ni mereces ni puedes pagar. Jesús es ese regalo para la humanidad. Jesús es alguien que no merecemos ni podemos pagar. Lo que Él nos ha dado ni lo merecemos ni lo podemos pagar. Es entonces de esperar que el libro termine así. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Los creyentes en la gran tribulación la necesitarán. Aquellas personas, la iglesia nos vamos antes de la gran tribulación, pero durante la gran tribulación habrá personas que conozcan al Señor, pues necesitarán la gracia del Señor. El Señor no los va a librar posiblemente de las cosas que ocurran y muchos de ellos morirán, pero aún en eso la gracia del Señor será con ellos. El Antiguo Testamento no promete que el pueblo de Dios no iba a pasar por situaciones difíciles, pero sí promete que la gracia de Dios estaría con ellos. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, porque yo estaré contigo. Y si por el fuego, no te quemará, porque yo estaré contigo. Los no creyentes de la gran tribulación necesitarán también aceptarla. Necesitarán aceptarla. Aquel que lea estas profecías y esté buscando al Señor en ese momento, podrá terminar leyendo el libro, la gracia del Señor. Y en la época que tengamos que vivir, o sea, hoy, la gracia de Dios es fundamental.
es fundamental. Vivir en la gracia de Dios. Eso nos libra de muchas dudas, nos libra de muchos corsés también, nos libra del legalismo, nos libra de muchas cosas. La gracia es fundamental. La gracia es algo que no merecemos, no podemos pagar, pero la recibimos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y así termina este libro. Este libro, esta carta que Juan le escribe a las iglesias de Asia Menor en el primer siglo, bajo la persecución, recordándoles que el Señor está en medio de las 7 iglesias, en medio de su iglesia, ayudando, cuidando, recordándoles que esas promesas de Dios, de ese juicio, de ese arrebatamiento y de todo eso que va a ocurrir, aquí está escrito, y al final diciendo que no sellemos estas palabras, sino que sigamos predicando estas palabras. Y la gracia del Señor, pues, estará con cada uno de nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta o duda? 2 cosas. Sí. Primero, la última bienaventuranza que viene en la Biblia, precisamente es la que acabas de decir. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Los que lavan sus ropas. Para tener derecho a hablar de la vida. Esa es la última vez. Hasta el último segundo, hasta el último segundo el Señor derrama su gracia sobre aquellos que creen en Él. Así es. Precioso. Y lo segundo, me acordaba de cuando tú hablabas del padre del hijo pródigo. El padre estaba esperando. Y decías tú, bueno, ¿qué hace esperando? ¿Qué hace esperando? Yo me lo traía. Me lo traía a mí. Que digo, ¿qué hace el Señor esperando a ver si yo? Así No es. me respondes. ¿Y qué hace el Señor con los brazos abiertos esperando? Así es, así es. Ese es el gozo que trae esta palabra, ¿no?, sobre nosotros, claro que sí, claro. Eso es. Y además Judas, por ejemplo, habla de ese momento, dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y yo siempre destaco algo ahí en ese versículo 24-25 de Judas, y es que dice, para presentarnos sin mancha y sin tal, con gran alegría. No solo esperarnos y recibirnos, sino con encima lo hará con gran alegría. Efesios 5 también habla de que el Señor, su deseo es presentar un día ante su Padre una iglesia gloriosa, sin mancha, etcétera, etcétera. No, sí, ese día no lo podemos ni imaginar cómo será, ¿no? Pero será un día de gozo. No dice, la Biblia habla del cielo, ¿no?, y de cómo va a ser, ¿no?, pero del infierno no dice nada más, ¿no?, cómo va a ser la vida aquí. Bueno, nos ha descrito en el capítulo 20 y 21, pero también el 20 nos ha dicho, ¿no?, que es un sitio de tormento, de sufrimiento. Pero igual que sabemos que nosotros en el Sí, ¿no? vamos a estar hablando a Dios o vamos, Sí. ¿qué van a hacer ellos? No lo sabemos. O sea que No quieras saber. todo, no sé, que la vida de ningún hombre termina. Todo No. continúa. No, claro que no. Que la gente dice, "Ah, me muero y ya está", ¿no? El hombre, el libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. O sea, eternidad en el corazón del ser humano. Sí, claro, por eso hemos hablado que hay una resurrección para todos, solo que una resurrección es para vida y otra para muerte, pero... ¿sí? Tú decías que cuando empieza la gran tribulación, bueno, que muchos van a ser salvos, y yo ya pensaba, desde siempre, ¿no?, que es que nosotros estamos aquí predicando el Evangelio hasta el último momento, y estamos pidiendo muchas veces por seres queridos y por otras muchas personas.
yo creo que van a haber muchos. Claro. Van a haber muchos ahí Sí. en ese momento que se van a acordar. Sí. Cuando vean que nos hemos ido, sí. En que han escuchado el Evangelio. Yo creo que va a haber muchos Sí. que sí, que claro. Yo creo que entonces cuando van a terminar por convertirse de Claro. Dios que ha vivido, Claro, su claro. familia, pues eso van a ver tantísima gente. Nosotros Sí, eso estaremos enseñando. un poco lo explicamos, ¿no? Lo hablamos en su momento, que, por ejemplo, familiares de personas que son creyentes, ¿no? Incluso algunos de nuestros, imaginemos que el Señor viene ahora, ¿no? Pues algunos de nuestros familiares que a lo mejor no han aceptado al Señor y nosotros le hemos hablado. Pues lo que está claro es que la gran tribulación, el arrebatamiento es una cosa que no se va a poder disimular. Que desaparezcan millones de personas, sabemos que Satanás tendrá que dar alguna explicación. Y pongamos que Satanás diga, no, los han abducido los extraterrestres, ¿no? Pongamos que Satanás dice eso. Pues está claro que si algún familiar nuestro que le hemos hablado de la Biblia o alguien que ha venido a la iglesia, por ejemplo, ¿no? De pequeño, lo que sea, y no ha aceptado al Señor y ahora no es creyente y tal, cuando experimente eso, hombre, lo lógico es que habrá quienes digan, pues esto es eso, ¿no? O no, porque al final la salvación también es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero sí tiene sentido lo que dices, claro. Mucha gente. A ver si va a resultar que esta gente tenía razón. Sí. Eso es lógico, muy lógico lo que estás diciendo, claro. Sí. El principal denominador común de todas esas personas de todo el mundo será la relación que esas personas hayan tenido con Dios. Generalmente casi todas personas religiosas, en lo que se pueda ver, no se entiende, ¿no? Además de gente que evidentemente quien sea salvo es el Señor el que lo dice y no es el que va a la iglesia ni el que deja de ir, ¿no? Como vemos en las películas a pastores de las iglesias que se quedaban allí y dicen, ay Dios mío, aquí me quedo yo aquí, ¿no? Bueno, el denominador común va a ser ese. Son personas religiosas, personas que los que los conocen a esas personas saben que esas personas creían en Dios y amaban a Dios. También, o sea, lo lógico es que haya un proceso también. Lo lógico es que al principio de la gran tribulación, tal vez las personas que primero se conviertan son estas personas que tenían cierto contacto, ¿no? con la iglesia o con algo, ¿no? Pero tampoco es descabellado pensar que a medida que avance la gran tribulación y los juicios sigan ocurriendo de una manera implacable sobre la tierra, que eso haga creer al más ateo también, ¿no? Al final, pues, sabemos que la gente reacciona espabila cuando pasa algo, ¿no? Y cuando le pasa algo, Dios mío, ¿no? Me pasa, ¿no? Así que no es de extrañar tampoco que aún el mayor de los ateos, durante la gran tribulación, pues empiece a considerar si existe Dios o no. Bien, pues terminamos. Nada, pues yo quería agradeceros también vuestra asistencia. Faltan algunos hoy que normalmente vienen, pero bueno, lo verán por la grabación, así que para ellos va también pues haber hecho el esfuerzo de venir y escuchar con atención, con educación, con interés la palabra, y siempre el deseo es, bueno, pues aportar cosas, estudiar su palabra y que su palabra sea siempre lámpara a nuestros pies. Amén. Yo tengo, alguien me ha sugerido una idea, solo tengo una idea para el año que viene, de momento. Alguien me ha sugerido que estudiemos los atributos de Dios. Un poco o sea, estudiar el atributo de Dios y luego hacerlo de una forma práctica, cualquier atributo de Dios, cómo se aplica a mi vida hoy, diariamente, ¿no? Y hay muchos más atributos de los que pensamos, ¿eh? Yo no voy a deciros cuántos hay, pero cuando lo supe, yo pensé que había menos. Tú dices, ¿sí? ¿En serio? Pues sí,
Yo pensé que no sé cuántos atributos piensas tú que hay de Dios, pero hay muchos. Nos da para todo un año y a lo mejor para 2, pero bueno, en un año intentaremos darlo. No sería un Dios muy chiquitito. Eso es. Sí, no, si con uno ya te llega. Con uno ya te llega. Pues ya tenemos este verano para ir visitando. Yo voy a esperar un poquito de tiempo, porque como os dije, verano siempre lo aprovecho yo para adelantar y para... Así que, si tenéis alguna idea, espabilar, porque si no, le damos a los atributos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, por todos estos martes, hasta donde leímos antes en las grabaciones, 51 martes, Señor, estudiando este libro de Apocalipsis. Y nuestro deseo siempre ha sido, bueno, pues acercarnos como siempre a tu palabra, para entenderla, para ser retados por ella, para conocerla para nuestro diario vivir. Y también, Señor, queremos agradecerte en esta noche que tú en tu misericordia, en tu empatía, Señor, con nosotros también, nos hayas dejado tus planes aquí en tu palabra para que nosotros lo podamos leer, para que nosotros lo podamos comprender y para que esta visión del futuro, de las cosas que sabemos que van a pasar, también nos ayude hoy día, Señor, como Pablo decía, que estaba seguro de que las aflicciones del tiempo presente no eran comparables con la gloria venidera que había de manifestarse. Y Señor, cuando vemos tus planes no tenemos otra cosa sino que darte las gracias y adorarte por hacernos a nosotros partícipes de tus planes, Señor, para esta creación nueva y para vivir contigo en el cielo por toda la eternidad. A ti sea la gloria y, como el libro de Apocalipsis dice, al Cordero sea la alabanza, el imperio y el honor, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Amén.